¿Qué tal, libres pensadores? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Gracias por estar mirando este nuevo video. Gracias a los que se están suscribiendo al canal y a los que todavía no se suscribieron, los invito a hacerlo. Empezamos con el video. Pienso que en el nombre del amor, el cristianismo ha forjado a lo largo y a lo ancho de la historia uno de los conceptos más retorcidos y más fallidos de todos los tiempos. Y me refiero a aquel concepto que dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y esto suena muy bien, pero funciona muy mal. ¿Acaso está mal amar al prójimo? Por supuesto que no está mal amar a quien uno quiera, pero ¿acaso creen que es posible amar de forma genérica a todo el mundo? Es decir, a los que conocemos y a los que no conocemos. Creo que está más que claro que este plan nunca funcionó y difícilmente funcionará. Porque no es muy difícil darse cuenta que amar al prójimo como a uno mismo, si bien es políticamente correcto, entre comillas, es una utopía, por no decir una ingenuidad. Piensen que a veces nos cuesta amar como nosotros mismos a algún familiar. Imagínense al prójimo, es decir, a un desconocido. Y creo que nadie o casi nadie está en contra del amor y la paz. Pero paradójicamente el mundo se mueve en la dirección opuesta, es decir, hacia el odio y la violencia, lamentablemente. Entonces, ¿qué es lo que no está funcionando con el amor al prójimo? ¿No funciona el concepto en sí o es la falta de convicción de quienes pregonan este concepto? ¿O será que amar al prójimo no es tan fácil o natural como se cree o como parece? Hay mucha gente que piensa que si comparten una reflexión o cualquier idea conceptual que contenga la palabra amor, necesariamente estará bien, pero nada más lejos de la realidad. El concepto de amor es uno de los conceptos más manipulados, maltratados y desfigurados que existan. Por eso, en el nombre del amor hay gente que hace cosas atroces, porque se cree que el amor es como una especie de licencia para decir o hacer cualquier cosa. Porque se suele pensar que el amor, aunque sea fuera de contexto, siempre será un justificativo para luchar por cualquier causa, sea noble o no. Por otro lado, hay un aspecto preocupante que quiero señalar y es aquel en el cual muchas religiones, sectas o corrientes filosóficas, aunque no lo digan directamente, tienen una postura arrogante de creerse los dueños del amor o del concepto de amor. Por eso muchos creyentes creen erróneamente que los ateos no tenemos amor ni sentimientos y que ni siquiera tenemos el derecho de hablar de estos temas. Obviamente, nada más lejos de la realidad. Y por supuesto, pienso que no es necesario que les diga a los ateos y agnósticos que tienen todo el derecho de hablar del amor de la forma que quieran y cuanto quieran. Traten de no caer en el error de pensar que por ser libres pensadores racionalistas no pueden hablar del amor. Claro que lo pueden hacer. En el cristianismo, y con una enorme arrogancia, siempre se ha tratado de adueñarse del concepto de amor, sobre todo con aquel pasaje bíblico muy particular que dice Dios es amor, como diciendo nosotros somos los dueños del amor o del concepto de amor. Pero el amor no pertenece exclusivamente a una determinada religión o a una corriente filosófica en particular. El amor es libre y puede estar en cualquier parte con diferentes formas conceptuales debido a las diferentes culturas que existen y cohabitan en nuestro planeta. El amor o el concepto de amor no pertenece ni a los creyentes ni a los ateos, sino a la raza humana. Por lo tanto, los ateos podemos amar y obviamente hablar del amor, de los sentimientos y de las emociones y todo lo que queramos. Porque la racionalidad no anula estos sentimientos, sino más bien los exalta, porque nos protege de que no hagamos locuras en el nombre del amor o de algún sentimiento pasional. Dice el relato bíblico que le preguntaron a Jesús: ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? A lo cual Jesús respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Y acá, por contraste, quiero resaltar lo sano que es el ateísmo, porque en el ateísmo nadie nos dice a quién tenemos que amar o dejar de amar, y ni cuándo ni cómo. Y por supuesto que el hecho de que uno no ame a todo el mundo no significa que uno sea una mala persona o que necesariamente odie a todo el mundo. Personalmente pienso que nadie puede amar a todo el mundo, como tampoco nadie puede ser amado por todo el mundo.
Pero hay una cosa que los ateos sí hacemos y que es más práctica, útil y factible que amar a todo el mundo, y es el hecho de respetar o tratar de respetar a todo el mundo. Y aunque quizá tampoco se pueda respetar a todo el mundo, pienso que de todas formas siempre será más factible intentar respetar a todo el mundo que amar a todo el mundo. Y esta es la gran diferencia entre el ateísmo y el cristianismo, en que los ateos tenemos comportamientos reales, no utópicos ni ingenuos. Entonces, volviendo a la cita en la cual Jesús decía que había que amar al prójimo como a uno mismo. La pregunta es, ¿lo decía en calidad de orden o era un simple consejo o sugerencia? Aunque parezca increíble, era una orden, porque decía que toda la ley se resumía en amar a Dios y al prójimo. ¿Me explico? Una ley religiosa que dice que hay que amar, es decir, amar por obligación. ¿Les parece normal que se deba amar por ley? ¿Les parece normal que un líder religioso o cualquier persona dé una orden para amar? ¿Se dan cuenta el nivel de manipulación mental que ejercen las religiones? Manejar los sentimientos de una persona es una de las máximas expresiones de manipulación mental. Y esto es un horror. Imagínense si alguien le dice a usted, ve a aquella persona que está allá parada en la esquina. Bueno, de ahora en adelante debes amar a esa persona. ¿Se imaginan si alguien obedeciera a esta orden? Sería un horror, ¿no es cierto? Y eso que estamos hablando de amor, no de hacer daño a alguien. Pero el hecho de ser obligados a amar es un insulto a nuestra libertad de conciencia. Por eso mucha gente no se percata que está siendo manipulada, porque cree que si es una orden para amar, entonces está bien. Pero en realidad no está bien, está muy mal. Es como si existiera una ley que obligase a las personas que en una determinada hora del día deben reír y en otra determinada hora deben llorar. Sería absurdo. Sea lo que fuere, no es normal que una persona ame a otra porque alguien se lo ordenó, ni siquiera porque se lo haya sugerido o aconsejado. El amor no nace de esta manera. El amor nace por el conocimiento que tenemos de la otra persona o por vivencias compartidas, por afinidades, por química, por simpatía, por admiración, por solidaridad, por comprensión y por muchos otros factores más, pero no por una orden. Hay una gran frase de un gran escritor que se llamaba Charles Bukowski que dice así: cuando el amor es una orden, el odio puede convertirse en un placer. Es una gran frase para reflexionar. Y creo que por ahí viene la cosa. Cuanto más nos ordenan amar, parece que más odiamos. Piensen en esto. El mundo está lleno de religiones, lleno de personas religiosas o creyentes. Se estima que el 80% de la población mundial, es decir, 6.000 millones y medio de personas aproximadamente, pertenecen a alguna religión. Y todos tienen el común denominador de amar al prójimo, porque es una orden de sus respectivos dioses, es decir, una ley religiosa. Sin embargo, el mundo va en otra dirección. Y hablando objetivamente, ¿ustedes creen que en el mundo se siente ese amor al prójimo de 6.000 millones de personas? Si se siente ese amor, ¿en dónde lo ven? ¿Qué efectos o qué beneficios hay en el mundo gracias a ese amor de 6.000 millones de creyentes? Personalmente pienso que ese supuesto amor sublime, puro y desinteresado, ya sea cristiano o religioso en general, no se ve plasmado en el mundo. Y si existe, tiene un peso insignificante porque no es visible a simple vista. Entonces, si los creyentes no aman al prójimo como deberían hacerlo, ¿no lo hacen porque no quieren obedecer a su Dios o porque no pueden hacerlo? O tal vez ustedes son de los que creen que el verdadero amor en el mundo es emanado solamente por una pequeña cantidad de personas que son verdaderamente creyentes y que pertenecen a una élite llamada religión verdadera. ¿Son de los que creen que existe una especie de club exclusivo para santos en la tierra? ¿Tan santos y puros que ni siquiera pueden juntarse con la gente común? Seres tan amorosos que lo único que desean es que venga un Salvador para llevarlos a otro planeta o a un paraíso celestial porque este planeta no está a su altura. Por lo tanto, podríamos decir que las fórmulas de paz y amor de las religiones han fracasado rotundamente. Y esto es un hecho, porque si la presencia de las religiones hubiese contribuido a la difusión del amor en el mundo hoy debería estar cada vez mejor. Pero sucede todo lo contrario, lamentablemente.
Y no faltarán los que digan que gracias al cristianismo se construyeron grandes catedrales y que tal vez muchos científicos eran fervientes creyentes, devotos y cosas por el estilo. Bueno, pueden decir todo lo que quieran, pero las religiones han fracasado. Y recuerden que muchos científicos y gente que asegura ser cristiana lo hace por conveniencia política o sociopolítica. Es decir, es demasiado ingenuo esperar que la orden de amar al prójimo como a uno mismo funcione. Nadie sale a la calle y le dice a la primera persona que se le cruza por delante, buen día, lo amo. Como tampoco la otra persona responderá, buen día, yo también lo amo. Esto no ocurre. O tal vez se podrán intercambiar estas palabras de amor, pero será pura retórica o simple simpatía. Porque si estas dos personas desconocidas se pusieran a conversar y a contarse sus verdaderos respectivos problemas y cómo tratar de solucionarlos, ese supuesto amor desaparecería en menos de un segundo. Si usted amase a su prójimo como a usted mismo, es decir, a su prójimo desconocido, y éste tuviese problemas económicos urgentes, por ejemplo, y necesitase dinero, ¿usted se lo prestaría? O si tiene mucho amor, ¿se lo regalaría? ¿Todo en el nombre del amor al prójimo? ¿Porque usted tiene la orden de amar al prójimo? Y por supuesto que tal vez podrá haber creyentes multimillonarios que no tengan ningún problema en regalar dinero a quien lo necesite, inclusive a un desconocido. Pero por lo general, la gran mayoría de los creyentes son personas normales, que no son multimillonarias. Y aunque de todas formas también podrían ayudar al prójimo económicamente, no creo que tengan tanto amor ni tanta fe como para hacerlo. Y lo digo con todo respeto. Aunque supongo que si es un amigo al cual conocen de toda la vida y por lo tanto lo aprecian y lo aman, entonces sí, probablemente lo ayudarán de manera más concreta y no solamente de palabra. Entonces basta tan solo un poco de sentido común para darnos cuenta que es prácticamente imposible que dos creyentes que no se conocen se amen inmediatamente apenas se ven, porque su Dios les ordenó que lo hagan. ¿Qué clase de amor sería este? Sería un amor artificial, o un amor de fachada, o bien un amor político-religioso o político-social, pero no será un amor verdadero ni genuino. Y pienso que no hay nada más horrible a nivel sentimental que un amor político o de conveniencia. Sin embargo, para las religiones, ese tipo de amor político y forzado es justamente el que buscan implantar y el que para ellos, para las religiones, funciona, porque la religión organizada es política. Porque ese mensaje de amar al prójimo como a uno mismo, cuando es emanado por una religión, no es una simple idea o un simple mensaje de amor, sino una orden política estricta que ejerce en las mentes de muchos creyentes un efecto de sumisión de masa, muy parecido a un efecto sedativo. Entonces, muchos creyentes, por miedo a un supuesto castigo divino, aceptan esa orden de amar porque no les queda otra opción más que amar al prójimo por la fuerza o intentar hacerlo pero por la fuerza, o lo que se traduce en fingir amar al prójimo como a sí mismo. Y por supuesto que es imposible, por no decir ridículo, pensar que una persona pueda amar al prójimo como a sí mismo por la fuerza, porque si una persona va por la vía pública amando a cualquier desconocido, o bien es una persona a la cual le lavaron la mente y es un autómata que cumple órdenes, o muy probablemente tenga algún trastorno mental, como tendrá un trastorno mental análogamente una persona que vaya por la vida odiando a todo el mundo indiscriminadamente porque recibió una supuesta orden divina para hacerlo. Y es justamente por este motivo por el cual un fanático religioso que en teoría está preparado para amar al prójimo como a sí mismo, también puede llegar a matar al prójimo por una supuesta orden divina. Entonces, quien es manipulable como para recibir una orden para amar, también podrá ser manipulable para recibir una orden para dañar o inclusive matar. Entonces, si es prácticamente imposible amar a todo el mundo por igual, ¿por qué las religiones insisten tanto con esta orden? ¿Qué se esconde detrás de esta orden de amar al prójimo como a uno mismo? Bueno, personalmente pienso que básicamente es una orden que sirve para que no se levanten revolucionarios ni cismáticos. Es decir, una persona que ame a todo el mundo o que trate de amar a todo el mundo no discutirá con nadie y será fiel sobre todo a la organización religiosa. Es decir, estará en una condición de sumisión mental. Piensen en esto, estamos hablando de personas a las cuales se le ordena amar.
Por ejemplo, si una persona tiene en mente que debe amar a todo el mundo como a sí mismo, aunque no lo pueda poner en práctica completamente, lo mínimo que hará será no discutir con el prójimo, algo que si bien puede ser positivo en el ámbito religioso o en cualquier otro ámbito, en el ámbito religioso tiene otra finalidad, y es aquella de no exponer diferencias de pensamientos o puntos de vista. Así que en el plano de la realidad cotidiana, esa idea de amar al prójimo como a nosotros mismos no funciona. No funciona para la gente común, pero sí funciona para la Iglesia como institución política. Pero también puede surgir otra pregunta. ¿No será que hay excepciones y hay ciertos prójimos que no merecen ser amados? Si así fuere, ese mismo concepto de amar al prójimo como a uno mismo podrá adquirir otra connotación completamente diferente, es decir, una connotación peligrosamente sectaria. ¿Recuerdan la historia de Sansón? ¿Dónde quedó el amor al prójimo? Sansón le pidió fuerzas a Dios para derribar las columnas del templo, matándose a sí mismo y a aquellas personas, es decir, al prójimo que estaban con él. Entonces allí prevaleció el odio y la venganza sobre el amor. Ustedes imagínense si un hombre conoce a una mujer, o hombre con hombre, mujer con mujer, y apenas se ven, uno le dice al otro, te amo, casémonos. ¿Les parecería algo creíble? ¿Les parecería normal? ¿Ustedes se imaginan si Dios ordena a una persona diciéndole, ¿ves a aquella mujer allá? Bueno, ve y ámala y cásate con ella. ¿Qué se supone que debería pasar? Porque si el hombre aceptase la orden de Dios de amar a aquella persona, ¿acaso aquella otra persona debería aceptar ser amada y amar a su vez a la persona que le está diciendo que la ama? ¿Se dan cuenta que sería algo absurdo? Inclusive si estamos hablando de amor. No se puede amar porque exista una orden para hacerlo. Tal vez se pueda fingir amar, pero no amar de verdad. Y creo que por ahí pasa la actitud que tienen muchos creyentes, y es aquella de fingir amar al prójimo por temor a un supuesto castigo divino. Lo que sí es realista y factible es respetar al prójimo, porque esta es la base de la convivencia civilizada. Pero amar al prójimo, es decir, a los desconocidos, es una ingenuidad. Y además no solo no funciona, sino que puede ser inclusive muy peligroso. Además, ¿qué significa amar al prójimo? ¿Significa tal vez ser simplemente amables con ellos? ¿O tal vez cultivar una amistad genuina y fraternal? ¿O amar al prójimo significa que, además de ser amables, simpáticos y disponibles, se debería inclusive estar dispuestos a dar la vida por ellos si fuese necesario? ¿Quién está dispuesto a dar la vida por el prójimo? Sinceramente. Tal vez podríamos pensar lo difícil que ha de ser para los creyentes, por no decir imposible, amar al prójimo como a sí mismo, pero no lograrlo. Pero en realidad pienso que no es tan difícil, simplemente porque el creyente promedio ni siquiera se plantea este problema. El creyente sabe que existe esta orden de amar al prójimo como a sí mismo, pero difícilmente se pone a reflexionar si él lo está haciendo o lo está logrando. Para ellos es suficiente con decir que están de acuerdo con esta orden de que hay que amar al prójimo como a sí mismo, y listo. Es decir, estamos hablando de un cristianismo nominal. Porque si se pusieran a reflexionar de verdad, se darían cuenta que amar al prójimo como a sí mismo es imposible. Piensen, por ejemplo, en el apóstol Pedro, que después de estar día y noche con Jesús por 3 años, antes de que Jesús fuese arrestado, dice el relato bíblico que sacó una espada y le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote, que se llamaba Malco. Es decir, si ni siquiera Pedro, que tuvo supuestamente la oportunidad y el privilegio de estar al lado de Jesús y nutrirse de sus enseñanzas, pudo poner en práctica el mandato de amar al prójimo como a sí mismo, entonces piensen en la gente común, es decir, los que no tuvieron ese privilegio de recibir las enseñanzas de Jesús de manera directa, como la tuvo Pedro. Entiendo que Pedro reaccionó de manera violenta en un contexto de alta tensión y que fueron momentos previos al arresto de Jesús, lo que no justifica su acción. Pero creo que si amar al prójimo como uno mismo se aplica solamente a aquellas personas que nos caen simpáticas o con las cuales tenemos las mismas ideas, entonces sería algo similar como un presidente que gobierna y protege solamente a aquellas personas que lo votaron a él y no para todo el pueblo como debería ser. ¿O acaso cuando Pedro le cortó la oreja a este joven, todavía no había sido inventado el concepto de amar al prójimo como a uno mismo? Claro que sí, claro que ya había sido inventado.
Y esto lo leemos en Levítico, por ejemplo, escrito por Moisés. Y piensen qué paradójico. Justamente Moisés fue el hombre elegido supuestamente por Dios para escribir semejante mensaje a la humanidad, ya que Moisés hablaba del amor al prójimo mientras en su historia de vida personal ya había matado a un egipcio y lo había escondido en la arena. Por supuesto que hay cristianos que justifican este accionar porque dice que Moisés protegió a uno de su pueblo que era maltratado. Así que bueno, si un creyente quiere justificar el homicidio de Moisés, yo me disocio de esa idea. Entonces Moisés, luego, siendo un asesino que debería haber estado preso, fue elegido por Dios para anunciar al mundo que había que amar al prójimo como a uno mismo. Y acá cabe la pregunta, ¿acaso no había otra persona, no digo perfecta, pero al menos que no haya matado a nadie para que hubiese ocupado el lugar de Moisés? Por eso digo que se jugó y se sigue jugando con el concepto del amor al prójimo. Por lo tanto, ¿cómo se puede amar a alguien por medio de una orden? Y en segundo lugar, ¿cómo podemos amar a un desconocido? Puedo entender el respeto al prójimo, pero amar al prójimo como a uno mismo me parece una de las órdenes más sádicas que existen. Es decir, amar por la fuerza, a ciegas, a cualquier persona, independientemente que ese prójimo sea una buena o una mala persona, que sea un altruista o un peligroso criminal. Entonces, ¿por qué en teoría muchos creyentes estarían dispuestos a amar al prójimo, es decir, a los desconocidos? Muy simple, por temor a Dios, por temor a un supuesto castigo divino. En pocas palabras, amar por temor. Imagínense si su pareja lo ama porque fue obligada a hacerlo. ¿A ustedes les gustaría sentirse amados porque una persona fue obligada a amarlos? A mí no me gustaría, me parecería horrible. El amor no nace de una orden, sino, como mínimo, del conocimiento entre dos personas que se respetan. O también podríamos ver esta cuestión desde otra perspectiva y preguntarnos, ¿acaso seremos tan ingenuos como para creer que una persona que asegura ser creyente y no nos conoce nos puede amar? ¿Qué significa que una persona nos ame? ¿Significa decir simplemente te amo? ¿Hay acaso algo más cursi que eso? ¿Acaso pensamos que alguien que nos ama con amor cristiano estaría dispuesto a dar la vida por nosotros? ¿Ustedes piensan que un cristiano estaría dispuesto a dar la vida por su prójimo ateo? Por supuesto que existen leyes que nos prohíben hacer el mal a otras personas, pero independientemente que las amemos o no, porque no amar a alguien no es un delito y no significa necesariamente que lo odiemos. No hacer el mal a nuestros semejantes, es decir, a aquellos que no amamos ni odiamos, es decir, a los desconocidos, forma parte de la base de una sociedad civilizada y humanista, basada en el respeto. Una sociedad en la cual existe, obviamente, un espacio importante para aquellos que quieren creer en Dios, pero también existe la posibilidad de prescindir de la idea de ese concepto de Dios para hacer el bien. Por lo tanto, no digo que no haya creyentes que sean buenas personas. Por supuesto que hay, como también hay ateos que son muy buenas personas. De la misma manera que hay, lamentablemente, creyentes y ateos que son malas personas. Es decir, el ateísmo nos ofrece la libertad de elegir hacer el bien y ser responsables de nuestros actos, sin la necesidad que exista un Dios que nos esté controlando para darnos un premio o bendiciones a cambio. Tiene mucho más valor, más coherencia y honestidad intelectual decir que hacemos el bien o que tratamos de hacer el bien a los demás, aunque no amemos a todo el mundo como nosotros mismos, porque elegimos hacerlo y no por una orden divina. Los ateos no necesitamos fingir que estamos dispuestos a dar la vida por el prójimo, porque eso es engañarse a uno mismo. Tal vez algunos podrán hacerlo, pero son excepciones. En lugar de fantasear románticamente con la idea de dar la vida por un prójimo desconocido, ¿por qué mejor no empezamos por cosas más simples y concretas, cosas realizables que nos puedan ayudar a vivir mejor? Como por ejemplo, aprender a dialogar, a intercambiar opiniones, a entender que el que no piensa como nosotros no es necesariamente nuestro enemigo, sino tal vez un amigo que piensa diferente. A veces un simple cambio de perspectiva tiene más valor que inútiles y románticas ideas utópicas. Si te interesa más contenido como este, te invito a suscribirte gratuitamente a este canal y activar las notificaciones para ver los nuevos videos.
Desde ya, muchísimas gracias. Nos vemos.